y pues es una sesión un tanto variada que va a empezar con una ponencia sobre el delito penal del impago de la pensión de alimentos por parte de Luis de las Heras, que es socio de penal de despacho de Durán, y luego aparte pues es vicepresidente del Instituto de Derecho Iberoamericano, porque es uno de los fundadores. ¿Bien? ¿Te acuerdas, Luis, cuando empezamos, poquito a poco? Me acuerdo, parece mentira. Bueno, pues nada, Luis, cuando quieras puedes empezar. Pues nada, como siempre es de recibo en este tipo de eventos, pues dar las gracias a la organización, especialmente a ti, José Ramón, que en el ámbito académico eres como el alquimista, transformas cualquier congreso en oro. Prueba de ello es este Pantagruélico Congreso, que es la historia de nunca acabar. Hacía tiempo que no había un congreso con tantos intervinientes, tantos temas y sobre todo a tan buen precio. No, bromas No, no, puedes decirlo, puedes decirlo. es, es de muy agradecer que hayáis o hayan contado conmigo y también a Pedro Chaparro y al resto de compañeros que de manera tan brillante han sabido gestionar este fastuoso congreso. Yo les voy a hablar esencialmente porque es un tema muy amplio y al final yo soy el raro en este tipo de congresos porque yo les vengo a hablar de derecho penal y les voy a hablar esencialmente de las últimas tendencias y sensibilidades de nuestra jurisprudencia. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de derecho penal unido al derecho de familia o viceversa, uno rápidamente percibe la amplitud del tema y de los contornos difusos que siempre presentan las situaciones de las crisis familiares en las que es habitual que se superpongan la respuesta civil y la respuesta penal a los distintos problemas de familia. No en vano, el profesor Morales y yo mismo siempre hablamos de que existe un derecho penal para la familia al incluirse criminalizado incumplimientos de algunas de las obligaciones connaturales al derecho de familia. Y desde el punto de vista político-criminal, la familia es un parámetro, un criterio relevante para contribuir a delimitar los contornos punitivos del Estado. En este sentido, una de esas conductas clásicas en la mayoría de códigos penales es el delito de impago de pensión de alimentos. El delito de impago de pensión de alimentos, y con carácter meramente introductorio para los que no sean penalistas sepan de qué estamos hablando, es un delito que está regulado en el 227 del Código Penal, es un delito de omisión pura, lo que significa que criminaliza el incumplimiento de un deber, es permanente en la medida que genera una situación antijurídica que se prolonga en el tiempo, como es de suyo, derivado del incumplimiento de las prestaciones, y de tracto sucesivo acumulativo, lo que significa que una vez superado el umbral que convierte el incumplimiento en delictivo, el resto de los incumplimientos lo que hacen es acrecentar o engrosar la responsabilidad derivada del hecho delictivo, es decir, contribuyen a determinar el quantum indemnizatorio. En lo que respecta a la conducta que castiga el Código Penal, castiga esencialmente dos grupos de conductas. En primer lugar, quien deja de abonar durante 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos cualquier prestación económica establecida judicialmente en favor del cónyuge o de los hijos. Y luego, el siguiente grupo es el impago de cualquier otra prestación económica que se haya establecido de forma conjunta o única en los supuestos antes dichos. Es decir, es el segundo bloque. Y además, es un delito doloso, que significa que la omisión, es decir, el impago, exige el conocimiento y voluntad del impagador. Por lo tanto, en aquellos supuestos en los que no es posible objetivamente pagar, no puede deducirse la voluntad incumplidora. Así las cosas, podemos decir que este delito se articula, y es sobre lo que va a pivotar los problemas interpretativos, sobre 3 bloques. La situación objetiva típica, que es la obligación al pago. El segundo parámetro es la omisión del cumplimiento de la obligación, esto es el impago. Y el tercer pilar, que siendo posible su cumplimiento, decide no cumplirlo el sujeto activo.
Por lo que respecta al primer elemento, es sencillo. Se exige que la obligación al pago esté determinada en un convenio judicial aprobado o por resolución judicial, autos y sentencias. Fuera de estos supuestos, no desembocará en la comisión de este delito. Y ya el segundo requisito, aquí entramos ya en materia, es que el incumplimiento tiene que ser la obligación del impago de 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos. Y un problema que rápidamente ha ido surgiendo en los años de la existencia de este precepto es si las cuotas hipotecarias constituyen una prestación a cargo de ambos progenitores con independencia de su naturaleza como carga del matrimonio o como deuda de sociedad de gananciales. Y esto, que les puede sonar raro, es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, de 25 de junio de 2020. Y en base a esto, precisamente, ha dicho que, por tanto, las cuotas hipotecarias integran el elemento del tipo que exige el artículo 227.1 del Código Penal. Y yo creo, aunque es el Tribunal Supremo, pero una lectura atenta de esta sentencia, como ahora les diré, confunde la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Yo creo que hace una lectura un tanto equívoca, a mi parecer. ¿Por qué? La defensa, en ese proceso penal, lo que decía es que el impago de la hipoteca no puede subsumirse en el delito de impago, puesto que de conformidad con los artículos 1362 a 1374 y concordantes del Código Civil, la deuda hipotecaria es una carga de la sociedad de gananciales que ambos cónyuges decidieron de mutuo acuerdo pagar por mitad. Y por tanto la defensa decía que en base a este razonamiento no tiene sentido que integre el delito de impago de prestación. Y el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, dijo que ni hablar. Dice la Sala Segunda dice que si acudimos a la jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, dice que el artículo 227 no efectúa distinción alguna entre pensión de alimentos, cuota hipotecaria o entre deuda de la sociedad de gananciales y carga del matrimonio, que se refiere en general a cualquier tipo de prestación económica a favor del cónyuge o de sus hijos. Esto lógicamente causó cierto estupor en la doctrina y en general en abogados, gente práctica, y una de las primeras voces críticas, un querido amigo mío, fiscal, ahora reconvertido, se ha pasado al lado oscuro, abogado, Juan Antonio Fraguamada, dijo con razón, a mi juicio le asiste razón, que la distribución de la cuota hipotecaria es una cosa del procedimiento de disolución del régimen económico matrimonial, o al menos eso precisamente es lo que venía diciendo la Sala Civil del Tribunal Supremo. Y que dicho procedimiento no está previsto en el artículo 227 como generador del delito de impago. A mi juicio, además, el planteamiento que acoge el Tribunal Supremo es claramente una extensión del tipo, pues las amortizaciones del crédito hipotecario, supongo que convendrán conmigo, que no tienen en principio connotaciones de deberes asistenciales de sustento y que por lo tanto los efectos se proyectan sobre la liquidación de la sociedad de gananciales. Esto es de una obviedad palmaria, pues el pago del préstamo hipotecario, como digo, no tiene nada que ver con los deberes asistenciales sobre los que irradia el bien jurídico de este delito, sino que simplemente es una inversión de los adquirentes del bien adquirido, de forma y manera que dictar una sentencia condenatoria en estos términos por el impago de las cuotas hipotecarias, a mi modo de ver, ustedes podrán tener su opinión lógicamente o su reflexión, es prisión por deudas. Estamos criminalizando el incumplimiento de una deuda que nada tiene que ver. Y esta peligrosa doctrina del Tribunal Supremo, si la llevamos al absurdo, nos podría llevar a encontrarnos situaciones como, por ejemplo, condenar por el delito de impago a quien no pagara, pues, qué decir, las cuotas de la comunidad de propietarios o cualquier otra prestación disparatada económica que se hubiera fijado en sentencia de separación y divorcio por error o por las razones que fueren y que nada tuvieran que ver con el bien jurídico que se está protegiendo en este delito. De ahí que haya, a mi juicio, que hacerse al menos desde los principios de una interpretación restrictiva, una lectura cauta de la sentencia. Pero insisto,
Si el Tribunal Supremo locuta, pues tenemos que acatar y con mucho derecho a criticar, pero hay que conocer esa sentencia. La siguiente cuestión de la que les quiero hablar, muy sucintamente, porque es una cuestión sobradamente conocida por ustedes, pero entronca con la cuestión nuclear de lo que les quiero hablar inmediatamente después, y es la prueba de la capacidad económica del acusado. La prueba de la capacidad económica del acusado en este tipo de delitos, parece obvio que una primera aproximación es que corresponde a la acusación, en la medida que goza de presunción de inocencia el acusado, de probar a través de cualquier medio probatorio en derecho la capacidad económica. Sin embargo, y hago un inciso, no se preocupen por las citas de jurisprudencia, porque mi comunicación, mi ponencia va a ser publicada con todas las citas de jurisprudencia que apoyan lo que les digo, con lo cual no se preocupen. Es que lo que les digo, que esta posición no es unánime, ya que hay muchas resoluciones judiciales que lo que dicen que es que como la falta de capacidad económica es una causa de inexigibilidad, ello lleva a decir que la prueba de esa incapacidad corresponde al acusado. Esto, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 6 de mayo de 2015. A su vez, como en derecho acostumbra ser todo siempre una escala infinita de grises y nada es blanco o negro, para quienes consideran que la carga de la prueba recae sobre las acusaciones, se divide en dos posturas. La primera de ellas sostiene que la capacidad económica es una presunción iuris tantum derecho de que el acusado pues no haya instado un procedimiento de modificación de medidas a las que viene obligado. Es decir, como quiera que no haya instado esa posibilidad legal que tiene de modificar ante su incapacidad, porque no haberlo hecho, se presume ya iuris tantum de que tiene capacidad. Y la segunda gran postura es que se puede probar directamente por cualquier medio probatorio o a través de indicios. Es decir, prueba directa o indiciaria. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque también ha habido recientemente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que zanja una cuestión que siempre ha sido discutida y polémica, y es la cuantificación de la responsabilidad civil reclamable. Los que sean penalistas saben sobradamente que el artículo 227.3 del Código Penal habla de la reparación del daño procedente del delito, lo que permitirá es reclamar la cantidad adeudada, importante el concepto de adeudada. Sin embargo, precisamente por ello, el problema clásico que se ha planteado sobre esta cuestión es el límite a la reclamación, es decir, si se puede reclamar hasta la fecha de interposición de la denuncia o querella, si se puede reclamar hasta la fecha del auto de procedimiento abreviado, o hasta el escrito de acusación, o hasta el auto de apertura de juicio oral, o hasta el propio acto de juicio oral. Pues bien, como les digo, esta cuestión ha sido zanjada por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2020, que lo que dice es que el periodo objeto de enjuiciamiento debe comprender hasta el momento del acto de juicio oral, ya que a juicio del Supremo no se produce ningún menoscabo en el derecho de defensa por el hecho de que todos los incumplimientos que se pueden haber ido generando a lo largo del proceso puedan reclamarse hasta los del propio día de acto de juicio oral. Y el argumento que utiliza el Tribunal Supremo es que como estos delitos son de tracto sucesivo, acumulativo, se puede producir sin ningún obstáculo para la defensa hasta el momento del acto de juicio oral, es decir, se va arrastrando la cuantificación de la responsabilidad civil. El único límite que fija el Tribunal Supremo en esa sentencia es que las acusaciones, cuando elevan a definitiva sus conclusiones, pues tienen que recoger hasta esa última cuota que quieren exigir en sentencia. Y además, esta sentencia, y por eso entronca con lo que les decía de la capacidad del pago, es que no cabe entender, dice el Tribunal Supremo, que se produzca indefensión, ya que conforme a la configuración de este delito, la acreditación de la falta de posibilidades de pago corresponde al acusado. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo. De forma y manera que el asunto es que también zanja esta cuestión en ese obiter dicta que la carga de la prueba de la falta de posibilidad corresponde al acusado. Conocer esta doctrina, pues evidentemente puede ser de utilidad según el lado del proceso en el que esté.
Luego, también hay otro tema especialmente conflictivo que ha sido resuelto recientemente y es un tema que siempre ha generado mucha discusión y es el problema del juego de la prescripción penal y la prescripción civil. Les he dicho que el delito de impago de pensiones es un delito permanente de tracto sucesivo y acumulativo y que, por lo tanto, el plazo de prescripción penal no puede iniciarse hasta que la situación de lesión para el bien jurídico no ha expirado. De forma y manera, se llega a la conclusión de que mientras subsiste la omisión típica, subsiste la situación ilícita. El asunto es que lo que presentaba Enjundia es el problema de la cuestión del plazo de prescripción de las pensiones alimenticias cuando su impago ha dado lugar a un delito del artículo 227, y me explico rápidamente para que lo entiendan. Es decir, si el plazo de prescripción penal es de 5 años, ¿puede utilizarse el proceso penal para revivir prestaciones que pueden estar prescritas en vía civil? Y esto el Tribunal Supremo, en la sentencia de 29 de abril de 2021, dice claramente, y es una sentencia que aborda en pleno la cuestión del plazo de prescripción de las pensiones alimenticias, que cuando su impago ha dado ya lugar a una condena por delito de abandono de familia, dice que no rige el régimen de prescripción de la responsabilidad civil nacida del delito, sino el específico de las obligaciones, que son 5 años en el derecho común y 3 años en el derecho civil catalán. Y esto que les explico, si vamos al caso, al hecho, al supuesto de hecho, lo verán claro. El debate que se planteaba es que el condenado, en virtud de sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barcelona, el 10 de diciembre de 2007, aprobó un convenio regulador por el que estaba obligado a pagar al hijo menor 250 euros desde diciembre de 2007, recuerden la fecha importante. Y únicamente pagó 100 euros el día 13 de diciembre de 2017. Es decir, fuera de este pago no ha abonado ni un solo euro. Lógicamente, el Juzgado de lo Penal, número 9 de Barcelona, en noviembre de 2019, condena a este señor por un delito de impago de pensión de alimentos. Y el debate es cómo se debe determinar la cuantía a indemnizar, y dice el Tribunal de Instancia del Juzgado de lo Penal que se condene al pago de las pensiones desde 2013, desde octubre de 2013 hasta la fecha del auto de apertura de juicio oral. Es decir, con la doctrina que les he explicado podría haberse dicho hasta el momento del juicio oral, pero dice eso, desde octubre de 2013 hasta marzo de 2017. ¿Y por qué dice octubre de 2013? Bien sencillo, porque toma en consideración que la denuncia se interpuso en 2016. Si a 2016 le restan los 3 años de la prescripción catalana, pues ya rápidamente se colige, que dice el Juzgado de lo Penal que por mucho que sea una cuestión delictiva, el plazo de la cuantía reclamable viene determinada por la prescripción civil. La Audiencia Provincial, en la sentencia de 14 de noviembre de 2019, revoca la sentencia parcialmente y estima el recurso y dice, efectivamente, la prescripción es vicarial, debe regir el plazo penal de 5 años y, por lo tanto, dice la Audiencia Provincial, mantengo el límite superior en el auto de apertura de juicio oral, es decir, marzo de 2017, pero por abajo empieza a computar las cuantías objeto de responsabilidad civil desde noviembre de 2011. Recuerden, 5 años desde la fecha de la interposición de la denuncia. La denuncia la interpuso en octubre de 2016, 5 años de prescripción penal, y dice la audiencia, pues entonces desde noviembre de 2011 es reclamable la pensión. Y el Supremo, ante esta discusión si la responsabilidad es vicarial o no, o tiene razón el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial, zanja la cuestión con claridad y dice textualmente que para las pensiones del artículo 227 del Código Penal no debe regir
el régimen de prescripción de la responsabilidad civil nacida del delito, sino el específico de la obligación de 5 años del derecho común y 3 del derecho civil catalán. Y el Tribunal Supremo, en una larga sentencia, pero a mi juicio, correcta, de exquisita corrección, dice, con razón, que ni toda responsabilidad civil nacida de un delito se ejercita en el proceso penal, ni tampoco todas las acciones civiles que se ejercitan en el proceso penal constituyen responsabilidad civil ex delicto, 1903 del Código Civil. Y por lo tanto, dice el Tribunal Supremo que la responsabilidad civil nacida del delito, aunque se ejercite en un proceso civil, no pierde su régimen específico, y al revés, que las cuantías, las exigibilidades civiles no mutan su naturaleza porque se pidan en el proceso penal. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo zanja la cuestión y dice que el juzgado de lo penal tenía razón. Además, de una forma plástica, dice la sentencia que si no fuera así, se produciría un efecto resurrección por parte de la jurisdicción penal, pues razona que no parece aceptable que las pensiones que debía el acusado, que hubieran prescrito al cumplirse 3 años desde su nacimiento, incluso que esa extinción se hubiera acordado por un juez de familia al declararlas prescritas, qué absurdo sería que el proceso penal, lo que ya está prescrito, lo reviviera y generara ese efecto de resurrección. Y por eso, precisamente, el Tribunal Supremo zanja la cuestión diciendo que rige la prescripción civil. Y, por supuesto, les he dicho, el artículo 227.3 del Código Penal habla de pensiones adeudadas, que no impagadas, siendo precisamente que las prestaciones o las pensiones prescritas, por definición, no pueden ser prestaciones o pensiones adeudadas. Y, por lo tanto, una interpretación normal de la norma nos lleva a esa conclusión. Por eso les digo que el Tribunal Supremo da la razón a la defensa y dice que las pensiones que nacieron con una antelación superior a los 3 años, porque era un litigio en el ámbito territorial de Cataluña, a fecha de interposición de la denuncia estaban ya civilmente prescritas y por lo tanto no reclamables en sede penal. Luego ya, y en estos 5 escasos minutos que me quedan, porque si no José Ramón rápidamente me mandará una admonición para que me calle o directamente me cortará el micrófono, todo es posible con él, es que el delito, el impago de la pensión de alimentos, ha dicho el Tribunal Supremo en una sentencia controvertida el 17 de marzo de 2021, es que es una forma de violencia económica, lo que demuestra que por primera vez, al menos en esta sentencia, el Tribunal Supremo acoge esa sensibilidad y inicia un camino en que la expresión violencia económica viene vinculada o puede vincularse al delito de impago de pensión de alimentos. Bien, es cierto que es un obiter dicta, pero lo dice con rotundidad y claridad. Dice que puede configurarse este delito como una especie de violencia económica. Y dice que esto es así porque el incumplimiento de esta obligación deja o puede dejar a los hijos en una situación de necesidad, que además por su corta edad o por su carencia de autosuficiencia necesitan un sustento alimenticio del obligado a prestarlo, y que además el no prestarlo también hace que el otro sujeto o el otro custodio o la otra parte que recibe esa prestación pues tiene que poner el dinero con el que tenía la expectativa de contar. Por lo tanto, se dice el Tribunal Supremo, que exige al progenitor que tiene consigo a la custodia, pues que ese esfuerzo de cuidado y esa atención a los hijos, privándose de sus propias necesidades porque invierte ese dinero para cubrir las obligaciones, pues no tendría por qué justificarlo, y esa conducta se puede provocar en un contexto de violencia. Y sin duda, un paso más allá lo da la sentencia del Juzgado de lo Penal de Mataró, cuando hace unos meses, el 22 de julio de 2021, plasmó en la sentencia, haciendo uso de un artículo que no es habitual, el 4.2 del Código Penal, elevó
una solicitud de incorporar un nuevo precepto en el Código Penal en el que a la sazón o al hilo o al calor de esta corriente del Tribunal Supremo y las normas internacionales que tiene suscritas por España, se regule de una vez por todas la previsión de un delito de violencia económica en todas sus modalidades, y ello al calor del Pacto de Estado contra la violencia sobre la mujer. Y por lo tanto, que haya un tipo penal que realmente regule con proporción, con un efecto disuasivo y con la gravedad suficiente para desterrar este tipo de conductas, pues el daño económico a veces es un daño realmente, es una violencia económica. Esto es lo que dice el Juzgado de lo Penal de Mataró. Yo estoy en contra, porque siempre me he manifestado en contra de ampliar el Código Penal, soy una persona abolicionista, o sea, como el Código Penal entiendo que como menos, mejor, pero reflexionando sobre la cuestión, ningún obstáculo habría a que al delito de impago de pensión de alimentos, las acusaciones, si así se demostrara, pudiera apreciar la agravante de género del 22.4 del Código Penal. En consecuencia, cuando existe ese impago de prestación y concurre que a través de ese impago se busca el sujeto activo evidenciar un ánimo de superioridad o evidenciar la inferioridad de la esposa o de la exmujer unido al impago de la prestación de alimentos, pues unido a que precisamente se ha calificado por el Tribunal Supremo no interdicta violencia económica, pues ningún obstáculo habría para defender que cabe este delito con la agravante de violencia de género, sin que, por supuesto, pueda ser un bis in idem la apreciación de este agravante, como se ha venido diciendo. Y con esto, milimétricamente, termino a las 17:29, con lo cual, justo ahora cuando tomes la palabra serán y 30, he cumplido escrupulosamente con el tiempo y más o menos he podido decir todo lo que quería decir, por lo que nada más me queda que agradecer a los oyentes presentes y futuros, los que me ven ahora y los que me oirán, o los que nunca me oirán, y muchas gracias a José Ramón y a los organizadores por este fantástico congreso. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu magnífica ponencia. Has sido milimétrico en tu exposición y claro, porque no hay preguntas. Eso significa pues que ha sido muy claro.